Atrapé a mi esposa con el prometido de mi hijo antes de la boda. Iba a confrontarla, pero mi hijo me detuvo. Él susurró: «Papá, yo ya lo sabía, y es peor de lo que imaginas». El tiempo se congeló en ese instante. Mi mano, a medio camino de abrir completamente la puerta de la sala, quedó paralizada. Las voces al otro lado, susurros entrecortados, risas contenidas, sonidos que nunca debería escuchar provenientes de mi propia esposa y la prometida de mi hijo, se mezclaban con el martilleo furioso de mi corazón. 26 años de matrimonio, de confianza, de construir una vida juntos, destruidos en un segundo. Sentí un vacío expandiéndose desde mi estómago, consumiendo todo a su paso. Dignidad, seguridad, el futuro que había imaginado. Espera. La voz de Emiliano me anclaba a la realidad mientras su mano sujetaba firmemente mi brazo. No entres así. No ahora. Sus ojos, tan parecidos a los míos pero con la juventud que yo había perdido hace tiempo, transmitían una mezcla de dolor y determinación que nunca había visto en él. Mi hijo, mi único hijo, había dejado de ser un muchacho para convertirse en un hombre completo en algún momento que yo, ocupado en generar patrimonio y seguridad, no había notado. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté con un hilo de voz. 3 meses, pero esto viene de mucho antes. Ven conmigo». Me dejé guiar como un autómata hasta mi despacho, el único espacio verdaderamente mío en aquella casa que ya no reconocía como hogar. Al cerrar la puerta, Emiliano aseguró el pestillo y activó la grabadora de su teléfono. «Tienes que escuchar todo antes de hacer cualquier cosa. Lo que está pasando es peor, mucho peor de lo que imaginas. Mi nombre es Javier Medina Olivares. Tengo 58 años. Soy contador público certificado con especialización en auditoría fiscal y socio fundador de Medina, Robles y Asociados, una firma con oficinas en Polanco, Satélite y recientemente en Monterrey. Construí mi carrera desde cero, sin apellidos ilustres ni contactos heredados. Soy hijo de un profesor universitario de matemáticas y una enfermera, ambos de clase media, quienes me inculcaron el valor del trabajo honesto y la educación. Conocí a Laura Herrera en la universidad. Ella estudiaba literatura hispánica mientras yo cursaba contaduría. Éramos tan distintos que parecía imposible que congeniáramos. Ella, bohemia, apasionada, llena de referencias a García Márquez y Cortázar. Yo, metódico, pragmático, obsesionado con los números y la precisión. Quizás fue precisamente esa diferencia lo que nos atrajo. Ella encontraba fascinante mi mente cuadriculada, como la llamaba entre risas. Yo admiraba su capacidad para ver belleza donde otros solo veían lo cotidiano. Nos casamos 3 años después de graduarnos. Para entonces, yo ya había fundado mi despacho con Rafael Robles, mi mejor amigo desde la preparatoria. Laura consiguió trabajo como maestra de literatura en una preparatoria pública con buen prestigio. Compramos una casa en Coyoacán, un barrio con el equilibrio perfecto entre el ambiente cultural que ella adoraba y la practicidad que yo necesitaba, a media hora de mi oficina. Emiliano nació al año siguiente, un embarazo planeado, deseado, recibido con alegría por ambos. Con su llegada, nuestra vida adquirió un nuevo propósito. Laura redujo sus horas de trabajo para dedicarse más a la crianza. Yo, en cambio, incrementé mi carga laboral. El despacho crecía. Los clientes llegaban, las responsabilidades aumentaban. Alguien tenía que proveer la estabilidad económica, me decía a mí mismo, justificando las cenas perdidas, los cumpleaños a los que llegaba tarde, los fines de semana sacrificados en la oficina. No me malinterpreten, éramos felices, o al menos eso creía yo. Laura tenía la libertad de dedicarse a la educación, que era su pasión, sin la presión de ser el sustento principal de la familia. Emiliano crecía en un hogar estable, con acceso a buenas escuelas, vacaciones anuales, todo lo material que necesitaba. Yo me sentía realizado profesionalmente y orgulloso de lo que había construido para nosotros. Los primeros 15 años de matrimonio transcurrieron en esa dinámica. No era perfecta, pero funcionaba. Las discusiones eran esporádicas.
generalmente sobre mi ausencia o alguna decisión financiera que tomaba sin consultarla lo suficiente. Laura nunca fue una persona materialista, pero con el tiempo empezó a disfrutar más de ciertos lujos: ropa de diseñador, joyas, membresía en un club exclusivo. Yo lo veía como una compensación justa por todo el tiempo que pasaba solo. El cambio comenzó hace unos 7 años, cuando Emiliano entró a la universidad para estudiar arquitectura. La casa quedó vacía durante el día. Laura empezó a quejarse de soledad, de vacío. Se inscribió a talleres literarios, grupos de lectura, empezó a salir más con amigas que yo apenas conocía. Amigas más jóvenes, con energía renovada, intereses distintos a los nuestros. Entre ellas estaba Adriana Vargas, una maestra nueva en la preparatoria donde Laura trabajaba. 25 años menor que nosotros, recién llegada de Guadalajara, con ideas progresistas sobre la educación y la vida en general. Laura hablaba constantemente de ella, de sus perspectivas refrescantes, de cómo la hacía sentir joven otra vez. Nunca sospeché nada impropio. ¿Por qué lo haría? Estaba ocupado expandiendo el despacho a Monterrey, viajando constantemente, cerrando los mejores contratos de mi carrera. Cuando Laura mencionó que estaba considerando tomarse un año sabático para encontrarse a sí misma, lo apoyé sin dudarlo. Teníamos estabilidad financiera. ¿Por qué no darle ese espacio? Lo que no sabía entonces era que ese año sabático marcaría el principio del fin de nuestro matrimonio. Laura viajó por Europa, luego a Colombia y Argentina, siempre con la justificación de investigación literaria. Yo me quedé trabajando, enviando dinero regularmente, recibiendo a cambio fotos turísticas y llamadas cada vez más breves y distantes. A su regreso, algo había cambiado fundamentalmente en ella. Estaba más distante, más crítica, menos interesada en nuestra vida juntos. Empezó a hablar de autenticidad, de vivir sin máscaras, frases que sonaban sacadas de algún libro de autoayuda barato. Cuando intentaba profundizar, se cerraba o me acusaba de ser incapaz de entenderla, de estar muy atrapado en convencionalismos. Entonces Emiliano terminó la universidad y entró a trabajar en un prestigioso despacho de arquitectura. A los 24 años ya diseñaba proyectos importantes, demostrando un talento que ni Laura ni yo podíamos reclamar como heredado. Estaba orgulloso de él, del hombre en que se había convertido. Trabajador, honesto, con los pies en la tierra. Un año después, conoció a Camila Velasco en un proyecto colaborativo. Ella era arquitecta también, 5 años mayor que Emiliano, con una carrera establecida y conexiones impresionantes en el mundo del diseño y la construcción. Hija de un prominente desarrollador inmobiliario y una diseñadora de interiores reconocida internacionalmente, Camila había crecido en círculos privilegiados que contrastaban con nuestra clase media alta construida con esfuerzo. La primera vez que la conocimos, Laura quedó inmediatamente fascinada. «Es brillante», dijo después, tan segura de sí misma, tan libre de los roles tradicionales. Yo fui más cauteloso. Había algo en Camila que no terminaba de convencerme. Una ambición demasiado evidente, quizás, o la forma calculadora en que evaluaba todo a su alrededor, incluyendo a mi hijo. A Emiliano no le importaron mis reservas. Estaba enamorado, o al menos eso creía. 6 meses después de conocerla, ya vivían juntos en un departamento en La Condesa. 8 meses más tarde, anunciaron su compromiso. La boda se planeó para junio del año siguiente, dando tiempo suficiente para organizar el evento social del año, como Laura comenzó a llamarlo. Mi esposa se involucró en los preparativos con un entusiasmo que no le había visto en años. Pasaba horas con Camila, visitando locaciones, probando menús, seleccionando flores. A veces sentía que estaba más emocionada que el propio Emiliano, quien parecía extrañamente resignado para alguien a punto de casarse. Aproximadamente 3 meses antes de la fecha programada, noté cambios en nuestras finanzas personales. Retiros inusuales, cargos a tarjetas de crédito en tiendas de lujo, transferencias a cuentas que no reconocía. Cuando le pregunté a Laura, me aseguró que eran gastos relacionados con la boda. «Quiero que sea perfecta para Emiliano», decía. «Es nuestro único hijo, merece lo mejor». No discutí.
El despacho iba extraordinariamente bien. Podíamos permitirnos ese gasto adicional. Si hacía feliz a Laura y a Emiliano, valía la pena. 2 semanas antes de la boda, mi hermana Teresa vino a visitarnos desde Veracruz. Exagente federal reconvertida en investigadora privada, Teresa siempre ha tenido un sexto sentido para detectar cuando algo no anda bien. Apenas puso un pie en nuestra casa, me miró con esa expresión que le conozco desde la infancia. Ceño fruncido, labios apretados, ojos escudriñando cada rincón. «Hay algo raro aquí, Javier», me dijo esa misma noche, cuando todos se habían ido a dormir. «Laura está diferente, y tu nuera, hay algo en ella que no me cuadra». Intenté restarle importancia. Teresa siempre ha sido sobreprotectora, especialmente desde que enviudó hace 10 años. Pero no dije nada. Me guardé sus inquietudes como quien guarda un billete de lotería sin revisar, consciente de su existencia, pero temeroso de su potencial. Ahora, parado en mi despacho mientras Emiliano preparaba la grabación de su teléfono, recordé las palabras de Teresa. «Hay algo raro aquí». ¿Cuánta razón tenía? «Primero escucha esto», dijo Emiliano, colocando su teléfono sobre mi escritorio. Grabé esta conversación hace 2 semanas en el departamento que compartía con Camila. Ella creía que yo había salido a una reunión con clientes. Presionó play y las voces de Laura y Camila llenaron la habitación. «¿Estás segura que no sospecha nada?». La voz de Camila, normalmente controlada y profesional, sonaba ansiosa. «Para nada. Javier vive en su mundo de números y clientes. Ni siquiera ha notado los retiros. Es tan predecible». La risa de Laura, una risa que nunca le había escuchado, me atravesó como un cuchillo helado. «Necesitamos acelerar el plan. Después de la boda será más fácil. Tendré acceso legal a las cuentas del despacho de Emiliano como su esposa. Y tú ya tienes las firmas de Javier para los préstamos. ¿Estás segura que esto es lo que quieres? ¿Huir juntas después de la boda? Es lo que hemos planeado durante años, Laura. Tú y yo, lejos de aquí, sin maridos, sin expectativas, solo nosotras, con suficiente dinero para nunca mirar atrás. ¿Y Emiliano? ¿Qué hay con él? Es un buen chico, pero siempre fue un medio para un fin. Necesitábamos su conexión con el despacho, su confianza ciega. Lo superará. A veces pienso que estamos yendo demasiado lejos». «¿Demasiado lejos? Fuiste tú quien falsificó la firma de Javier para los préstamos contra su Afore. Fuiste tú quien sugirió usar la boda como distracción para el gran golpe final. Lo sé, pero hemos estado juntas casi 7 años en secreto. ¿No podríamos simplemente irnos sin todo este teatro y vivir como de tu sueldo de maestra? No, Laura. Merecemos más. Merecemos libertad financiera, no solo libertad emocional. Y este es el camino. A menos que ya no estés segura de lo nuestro. Sabes que te amo, Camila. Desde que te conocí en aquel taller literario, supe que eras la persona con quien realmente debía estar. ¿Y Adriana? ¿También la amabas? Adriana fue diferente. Fue mi despertar, mi primer paso fuera de la vida que Javier había construido para mí. Pero lo nuestro es real. Por eso estoy dispuesta a hacerlo, a arriesgarlo todo. Bien, porque ya no hay vuelta atrás. El dinero de las cuentas personales de tu marido ya está casi todo transferido. Después de la boda, haremos el último movimiento con el dinero del despacho de arquitectura y nos iremos, para siempre. La grabación terminó. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Laura, mi esposa durante más de 2 décadas, no solo me estaba engañando, estaba robándome sistemáticamente, falsificando mi firma, planeando abandonarme después de vaciar nuestras cuentas. Y lo peor, utilizando a nuestro hijo, a nuestro único hijo, como peón en su elaborado esquema. «Hay más», dijo Emiliano, su voz tensa pero controlada. «Fotos, videos, estados de cuenta. La tía Teresa me ayudó a recopilar todo. Han estado planeando esto durante años, papá, y no es solo el dinero. ¿Qué quieres decir? Camila nunca me amó. Me buscó específicamente porque sabía que yo trabajaba en un despacho prestigioso de arquitectura. Necesitaba acceso a las cuentas, a los clientes importantes. Ha estado desviando fondos desde que comenzamos a vivir juntos.
Pequeñas cantidades al principio, luego montos mayores. Y mamá, ella ha sido su cómplice todo este tiempo. ¿Cómo te enteraste? Hace 3 meses encontré mensajes en el teléfono de Camila, mensajes que ningún hombre debería leer sobre su prometida y su madre. Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó casi de inmediato. Al principio pensé en confrontarlas, en cancelar todo, pero la tía Teresa me convenció de esperar, de reunir pruebas. No solo por el dolor emocional, sino porque esto ya es un delito. Fraude, falsificación, robo. ¿Y planeabas decírmelo cuándo? ¿El día de tu boda? Quería estar completamente seguro y quería protegerte, papá. Sé cuánto amas a mamá, a pesar de todo. Quería tener pruebas irrefutables antes de destrozar tu mundo. Me dejé caer en mi silla, abrumado. La traición de Laura no era solo a nuestro matrimonio, sino a todo lo que habíamos construido juntos, a la confianza básica sobre la que se sustenta cualquier relación humana. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome por primera vez en mi vida completamente perdido. Emiliano me miró. Sus ojos reflejaban una determinación que nunca había visto en él. Tengo un plan. No vamos a confrontarlas ahora. Vamos a esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que se lleven hasta el último centavo? Ya congelé las cuentas principales del despacho de arquitectura. Camila no lo sabe aún, y podemos hacer lo mismo con tus cuentas personales. Lo que propongo es mucho más definitivo. Te escucho. La boda sigue en pie, todo exactamente como está planeado, pero con una pequeña modificación al final. Los siguientes días transcurrieron en una extraña dualidad. Por fuera, seguía siendo el mismo Javier de siempre, trabajador, confiable, emocionado por la inminente boda de su único hijo. Por dentro, me consumía una mezcla de rabia, dolor y una determinación fría que no sabía que podía albergar. Laura continuaba con sus preparativos, cada vez más frenética a medida que se acercaba el día. Ahora, con mis ojos abiertos, podía ver los signos que antes ignoré. Las llamadas a escondidas, las salidas inexplicables, la forma en que su rostro se iluminaba cuando Camila entraba en la habitación. ¿Cómo pude estar tan ciego durante tanto tiempo? Teresa se quedó en nuestra casa, su presencia una fuente de fortaleza silenciosa. Juntos, los tres, implementamos el plan de Emiliano. Congelamos cuentas, aseguramos documentos, contratamos discretamente a un equipo de seguridad privada. Si no eres el primero a quien le pasa algo así, hermano, me dijo Teresa una noche, mientras revisábamos los estados financieros que había logrado recuperar. He visto matrimonios de 40 años terminar por traiciones peores. Lo sé, pero nunca pensé que Laura. Creí conocerla. Nadie conoce completamente a otra persona, Javier, ni siquiera después de una vida juntos. ¿Cómo lo estás llevando?, le pregunté a Emiliano, quien permanecía concentrado en su laptop, organizando las evidencias para lo que vendría. Estoy bien, o lo estaré, respondió sin levantar la mirada. Lo importante ahora es detenerlas antes de que puedan hacer más daño, a ti, a mí, a la empresa. Su pragmatismo me sorprendió. A sus 26 años, Emiliano demostraba una madurez emocional que yo, con el doble de su edad, luchaba por mantener. La noche antes de la boda, cenamos los tres en silencio en la cocina. Laura había salido a ultimar detalles con la wedding planner, una excusa que ahora sabíamos era falsa. Probablemente estaba con Camila, afinando los últimos aspectos de su plan. ¿Están seguros de que quieren llevar esto hasta el final?, preguntó Teresa, sirviéndonos una última copa de vino. Aún podríamos confrontarlas en privado, minimizar el escándalo. Estoy seguro, respondió Emiliano inmediatamente. No se trata solo del dinero o del engaño. Es sobre exponer la verdad, sobre no permitir que se salgan con la suya. ¿Y tú, Javier? Miré mi copa, viendo mi reflejo distorsionado en el líquido rojo oscuro. He pasado toda mi vida construyendo sobre valores sólidos, honestidad, trabajo duro, lealtad. Laura no solo traicionó nuestro matrimonio, traicionó esos principios fundamentales y utilizó a nuestro hijo como instrumento. Eso no tiene perdón. Teresa asintió comprendiendo la gravedad de mi resolución. Entonces, está decidido. Mañana, cuando el sacerdote pregunte si alguien tiene algo que decir,
Yo me levantaré, completé, y la verdad saldrá a la luz. El día de la boda amaneció perfecto, como si el universo mismo quisiera contribuir a la farsa. Cielo despejado, temperatura ideal, el jardín de nuestra casa en Coyoacán, transformado en un escenario de ensueño, con arcos florales, sillas blancas decoradas con listones de seda, una pérgola especialmente construida para la ocasión. Laura estuvo ocupada desde el amanecer, supervisando cada detalle con una energía frenética. Se veía radiante en un vestido azul celeste que habíamos comprado juntos en una boutique exclusiva. Sonreía constantemente, saludaba a los invitados que comenzaban a llegar, jugaba perfectamente su papel de madre orgullosa. Si no hubiera escuchado esa grabación, si no hubiera visto las evidencias con mis propios ojos, habría creído en su actuación. Habría sido el esposo perfecto, el padre orgulloso, el anfitrión generoso que todos esperaban que fuera. En cambio, cada sonrisa suya me provocaba náuseas. Cada gesto de falso cariño hacia mí o hacia Emiliano me llenaba de una ira silenciosa que amenazaba con desbordarme, pero me contuve, fiel al plan. Camila llegó 3 horas antes de la ceremonia, acompañada de su séquito de damas de honor. Se instalaron en la habitación de invitados que habíamos acondicionado como vestidor. Desde mi despacho podía escuchar sus risas, el sonido de copas de champán, la música pop que habían puesto para ambientar los preparativos. Teresa, vestida como una invitada más pero estratégicamente posicionada cerca de la entrada, me envió un mensaje de texto. Todo listo. El equipo de seguridad está en posición. Los técnicos han verificado el sistema audiovisual. Respondí con un simple "it's okay" y me dirigí a la habitación de Emiliano. Lo encontré ajustándose la corbata frente al espejo, su expresión serena pero determinada. ¿Listo?, pregunté desde el marco de la puerta. «Listo», respondió, girándose para mirarme. «¿Y tú?». Como nunca antes en mi vida. Nos abrazamos brevemente, un gesto que comunicaba más que cualquier palabra. Padre e hijo, unidos no en la celebración que habíamos planeado, sino en la defensa de nuestra dignidad compartida. A las 5 en punto, los invitados estaban todos ubicados en sus asientos. Más de 200 personas, familiares, amigos, colegas de ambas familias, figuras prominentes del mundo empresarial y arquitectónico de la Ciudad de México. La crema innata de la sociedad capitalina, reunida para presenciar lo que prometía ser la boda del año. El sacerdote tomó su lugar bajo la pérgola adornada con orquídeas blancas. Los músicos comenzaron a tocar la marcha nupcial. Emiliano, con paso firme, se colocó junto al altar improvisado. Y entonces Camila hizo su entrada, deslumbrante en un vestido de diseñador que, ahora sabíamos, había sido pagado con dinero desviado de las cuentas del despacho de arquitectura. Su sonrisa radiante, sus ojos brillantes fijos en Emiliano, su actuación perfecta de novia enamorada. Laura, sentada a mi lado en la primera fila, apretó mi mano con fuerza. «¿No es hermosa?», susurró, su voz quebrada por una emoción que ahora sabía era completamente falsa. «Nuestro hijo ha elegido bien», asentí mecánicamente, incapaz de responder sin que el desprecio tiñera mi voz. La ceremonia comenzó. Cada palabra del sacerdote, cada gesto ritualizado, cada momento diseñado para celebrar un amor que sabíamos era inexistente. Finalmente, llegó el momento. Las palabras que habíamos estado esperando. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio habitual que sigue a esta frase ritual se extendió por unos segundos. Laura sonreía, aparentemente tranquila. Camila miraba al sacerdote con expresión de absoluta inocencia. Me levanté lentamente. Los murmullos comenzaron de inmediato. «Yo tengo algo que decir», anuncié, mi voz más firme de lo que esperaba. Laura me miró horrorizada. «Javier, ¿qué haces?», siseó intentando tirar de mi manga para que volviera a sentarme. Ignorándola, avancé hacia el centro del pasillo. Teresa, desde su posición estratégica, asintió levemente. Era el momento. Antes de que esta farsa continúe, hay algo que todos los presentes deben saber, dije,
mi voz amplificada por el micrófono que discretamente me habían pasado. Esta boda no es lo que parece, y tengo pruebas. Esta boda no es lo que parece, y tengo pruebas. Un silencio sepulcral cayó sobre los invitados. 200 rostros giraron hacia mí, algunos confundidos, otros sorprendidos, unos pocos, los que me conocían bien, genuinamente preocupados. En mi vida profesional como contador y auditor, siempre he sido conocido por mi compostura, por mi discreción, por mi capacidad para manejar situaciones delicadas con tacto y mesura. Verme de pie, en medio de la ceremonia de boda de mi hijo, declarando que tenía pruebas de algo, era tan inusual que nadie sabía cómo reaccionar. Laura se levantó bruscamente, su rostro una máscara de pánico apenas disimulado. «Javier, por favor», susurró con urgencia. «No es el momento ni el lugar para cualquier cosa que estés pensando». La ignoré y caminé hacia el improvisado altar. Camila, aún sosteniendo su ramo de novia, me miraba con una mezcla de confusión y alarma naciente. Emiliano, fiel a nuestro plan, mantenía una expresión estoica, como si estuviera tan sorprendido como el resto de los invitados. «Señor Medina», intervino el sacerdote, visiblemente incómodo. «Quizás podríamos discutir cualquier inquietud en privado, después de la ceremonia». «Me temo que eso no será posible, padre. Lo que tengo que decir no puede esperar». Me giré hacia los invitados, muchos de los cuales ya cuchicheaban entre sí. Durante meses, mi hijo Emiliano y yo hemos sido víctimas de un elaborado engaño. Un engaño que involucra a dos personas que creíamos conocer bien. Un engaño que hoy, aquí, termina. Saqué del bolsillo interior de mi saco un pequeño control remoto. Teresa, quien ahora se había posicionado discretamente junto a la mesa del equipo audiovisual, asintió levemente. Presioné el botón. La gran pantalla que habíamos instalado para mostrar fotos de la infancia de Emiliano durante la recepción se iluminó. En lugar de imágenes nostálgicas, apareció un video. Laura y Camila, en la sala de mi casa, besándose apasionadamente, completamente ajenas a la cámara oculta que las grababa. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Camila soltó el ramo, que cayó al suelo con un ruido sordo. Laura se quedó paralizada, su rostro drenado de todo color. Presioné nuevamente el botón. Otra imagen apareció. Capturas de pantalla de conversaciones entre ellas, planificando explícitamente cómo desviar fondos, cómo falsificar mi firma, cómo utilizar la boda como distracción para su gran golpe final. Mi esposa y la prometida de mi hijo no solo han mantenido una relación secreta durante años, continué, mi voz sorprendentemente firme. También han estado sistemáticamente robando dinero de nuestras cuentas personales y empresariales. Han falsificado firmas, han desviado fondos, han engañado no solo a nivel personal, sino también profesional. Otro clic del control, y la pantalla mostró documentos bancarios, transferencias a cuentas en el extranjero, solicitudes de préstamos con mi firma falsificada. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro e indignación. «Es mentira», gritó finalmente Camila, reaccionando por fin. «Esto es una calumnia. Javier está celoso del éxito de su hijo». Su voz sonaba histérica, completamente diferente de la mujer controlada y sofisticada que todos conocían. Intentó avanzar hacia mí, pero Emiliano la detuvo sujetándola firmemente por el brazo. «Déjalo terminar, Camila», dijo mi hijo, su voz gélida. «Déjalo terminar». Laura, mientras tanto, había comenzado a moverse lentamente hacia la salida. Teresa, anticipando este movimiento, le bloqueó el paso. «A ninguna parte, cuñada», la escuché decir. Continué mi exposición, metódico como siempre lo había sido en mi trabajo, presentando evidencia tras evidencia. Las fotos de Laura y Camila entrando juntas a hoteles de lujo. Los registros de compras extravagantes, joyas, ropa de diseñador, incluso un auto deportivo, pagadas con fondos desviados. Las grabaciones de sus conversaciones, planeando abandonar el país después de vaciar completamente nuestras cuentas. Esta boda, concluí, no era más que la culminación de un plan para estafarnos.
Un teatro cruel diseñado para maximizar su botín antes de desaparecer juntas. El silencio que siguió a mis palabras era absoluto, como si todos los presentes hubieran olvidado cómo respirar. Fue Emiliano quien lo rompió, avanzando para pararse junto a mí. «Todo lo que mi padre ha dicho es verdad», dijo, su voz clara y firme. «Tengo copias de cada documento, cada grabación, cada evidencia presentada aquí, y también las tienen las autoridades correspondientes. Como si sus palabras fueran una señal, 4 hombres de traje oscuro entraron al jardín. El equipo de seguridad privada que habíamos contratado, pero que a ojos de los invitados bien podrían ser agentes policiales. «Camila Velasco», dijo uno de ellos acercándose a la novia paralizada. «Tenemos órdenes de detenerla por los delitos de fraude, falsificación y robo agravado». «Esto es absurdo», gritó Camila, intentando zafarse. «No pueden hacer esto. Mi padre es Gustavo Velasco. Conocemos a medio gabinete presidencial». Su desesperación solo servía para confirmar su culpabilidad a ojos de los invitados, que ahora observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Mientras los guardias se llevaban a Camila, quien continuaba gritando amenazas y acusaciones, busqué a Laura con la mirada. Mi esposa, técnicamente aún mi esposa, estaba sentada en una de las sillas de la primera fila completamente derrotada, Teresa de pie junto a ella, como una silenciosa carcelera. Me acerqué lentamente. 26 años de matrimonio, reducidos a este momento patético. «¿Por qué, Laura?», pregunté, mi voz ahora más cansada que enojada. «¿Valió la pena destruir todo lo que construimos?». Levantó la mirada, sus ojos enrojecidos pero secos. No había lágrimas, solo una resignación que nunca había visto en ella. «No lo entenderías, Javier. Nunca lo has entendido. Vivir en tu sombra, ser la esposa perfecta, la madre perfecta, me estaba asfixiando». Camila me mostró otra forma de vivir, otra forma de sentir. ¿Y el robo? ¿La estafa? ¿Utilizar a nuestro propio hijo? Por primera vez, un destello de vergüenza cruzó su rostro. Eso fue evolucionando. Al principio solo era amor, una conexión que nunca había sentido antes. Pero Camila tiene expectativas, necesidades. El dinero se convirtió en parte de la ecuación. Y luego ya no supimos cómo parar. No me des excusas, Laura. No insultes mi inteligencia más de lo que ya lo has hecho. Me enderecé, sintiendo el peso de todas las miradas sobre nosotros. Los invitados seguían ahí, inmóviles, atrapados entre la educación social que dictaba que debían marcharse y la curiosidad humana básica que los mantenía clavados a sus asientos. «Señoras y señores», dije, alzando la voz nuevamente, «lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esto. Obviamente, la ceremonia queda cancelada. Agradecemos su comprensión y les pedimos discreción, aunque sé que es mucho pedir». Teresa se acercó a mí mientras los invitados comenzaban a dispersarse, murmurando entre ellos. «Has sido muy valiente, hermano», dijo apretando mi hombro. «No cualquiera se habría atrevido a hacer lo que acabas de hacer». «No fue valentía», respondí. «Fue supervivencia. No podía permitir que se salieran con la suya. No después de todo lo que han hecho». Los últimos invitados abandonaban ya el jardín. Solo quedábamos Emiliano, Teresa, yo y Laura, aún sentada en la misma silla, aparentemente incapaz de moverse. «¿Qué pasará con ella?», preguntó Emiliano, mirando a su madre con una mezcla de lástima y desprecio. «Eso dependerá de las autoridades», respondí. «Hemos presentado cargos por fraude y falsificación, pero a diferencia de Camila, quien también enfrenta acusaciones de malversación en el despacho de arquitectura, Laura podría recibir una sentencia menor si coopera. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos ahora?». Miré a mi alrededor, a nuestro jardín transformado para una celebración que nunca ocurriría. Las flores, las luces, las mesas elegantemente dispuestas, todo un símbolo de las apariencias que habíamos mantenido durante años, mientras la realidad se pudría por debajo. «Ahora», dije, «comenzamos de nuevo, con la verdad como fundamento, no con mentiras». La semana siguiente fue un torbellino de actividad legal y mediática.
A pesar de nuestros esfuerzos por mantener el asunto en privado, la historia se filtró a la prensa. Boda de escándalo. Novio expone romance entre su madre y su prometida. Gritaban los titulares más sensacionalistas. Los más serios se enfocaban en el aspecto financiero. Fraude millonario descubierto en vísperas de boda de alta sociedad. Camila enfrentó la parte más dura del proceso legal. Su estafa al despacho de arquitectura resultó ser mucho más extensa de lo que inicialmente habíamos descubierto. No solo había desviado fondos directamente, también había manipulado contratos, sobrefacturado a clientes y recibido comisiones ilegales de proveedores. Su apellido ilustre no la salvó esta vez. La evidencia era demasiado contundente. Laura, por su parte, negoció un acuerdo con la fiscalía. A cambio de su testimonio completo sobre las operaciones de Camila y la devolución de los activos que aún controlaba, recibiría una sentencia reducida. Acepté no presentar cargos adicionales por la falsificación de mi firma en documentos personales, no por consideración hacia ella, sino por el deseo de cerrar este capítulo lo antes posible. El divorcio avanzó con rapidez, dadas las circunstancias. Laura no disputó ninguna de mis peticiones. De hecho, parecía aliviada de que no buscara venganza más allá de lo estrictamente necesario para recuperar lo que me habían robado. La única vez que la vi durante ese proceso fue en la oficina de mi abogado para la firma final de los documentos. Había envejecido 10 años en apenas unas semanas. Su postura erguida, su aire de suficiencia intelectual, todo había desaparecido. En su lugar quedaba una mujer disminuida, con la mirada constantemente fija en el suelo. «Lo siento, Javier», dijo cuando terminamos de firmar. «Sé que no significa nada ahora, pero realmente lo siento». ¿Por qué exactamente? ¿Por la infidelidad? ¿Por el robo? ¿Por utilizar a nuestro hijo? Necesito saber qué parte de todo este desastre lamentas realmente. Me miró por primera vez, sus ojos enrojecidos pero claros. Por no tener el valor de ser honesta desde el principio. Por no decirte hace 7 años que ya no podía seguir en nuestro matrimonio, que había descubierto una parte de mí misma que no encajaba en la vida que habíamos construido. Si hubiera tenido esa valentía, todo lo demás no habría ocurrido. No supe qué responder. Parte de mí quería gritarle que la honestidad era lo mínimo que podía haber esperado después de décadas juntos. Otra parte reconocía que, quizás, yo tampoco había sido completamente presente en nuestro matrimonio, demasiado enfocado en el éxito material, en construir patrimonio, en ser el proveedor perfecto mientras descuidaba la conexión emocional. «Es tarde para eso, Laura», dije finalmente. «Demasiado tarde». Esa fue la última vez que la vi en persona. Según me enteré por mi abogado, aceptó un acuerdo de culpabilidad y recibió una sentencia suspendida con libertad condicional, además de la obligación de devolver el dinero robado y realizar servicio comunitario. Se mudó a Guadalajara poco después, aparentemente para empezar de nuevo, lejos de la Ciudad de México y del escándalo que ahora asociaba su nombre. Emiliano, por su parte, se sumergió en el trabajo. El despacho de arquitectura, tras una auditoría completa para determinar el alcance exacto del fraude de Camila, lo nombró director de proyectos, un ascenso merecido no solo por su talento, sino también por su integridad durante toda la crisis. Mi hijo se había convertido en un hombre completo, forjado en el fuego de la traición pero no consumido por ella. Un mes después de la boda que nunca fue, como la llamaban nuestros conocidos con un eufemismo incómodo, recibí una carta. El sobre era simple, sin remitente, con mi nombre y dirección escritos a mano en una caligrafía que no reconocí de inmediato. Dentro había una carta de varias páginas y una fotografía. La carta comenzaba sin saludo. «Señor Medina, mi nombre es Adriana Vargas. Aunque usted no me conoce personalmente, nuestras vidas están conectadas de una manera que nunca imaginó. Fui profesora junto a Laura en la preparatoria donde ella trabajaba, y durante un tiempo fuimos más que colegas. Laura probablemente me mencionó como una amiga, pero la verdad es que fuimos amantes durante casi 2 años, mucho antes de que Camila entrara en su vida. Nuestra relación terminó cuando conocí a la mujer que ahora es mi esposa, pero mantenemos contacto esporádico.
Si le escribo ahora, después de todo lo que ha pasado, es porque creo que merece conocer toda la verdad. No para causarle más dolor, sino porque las mentiras, incluso por omisión, solo generan más sufrimiento a largo plazo. Laura y yo nos conocimos hace 10 años, cuando yo recién llegaba de Guadalajara para trabajar en la preparatoria. Nuestra conexión fue inmediata e intensa. Para mí era mi primer amor verdadero. Para ella, según me confesó más tarde, fue un despertar, una revelación sobre aspectos de su identidad que había reprimido toda su vida. En ningún momento le pedí que abandonara su matrimonio o que le causara dolor a usted o a Emiliano. De hecho, insistí en que fuera honesta con usted, pero Laura siempre tuvo miedo. Miedo al rechazo, miedo al escándalo, miedo a perder la seguridad que usted representaba. Nuestra relación terminó hace 8 años, cuando conocí a Mariana. Fue Laura quien se distanció, incapaz de manejar mis sentimientos por otra persona. Poco después, se tomó ese año sabático para encontrarse a sí misma. Ahora sé que durante ese tiempo conoció a Camila en un taller literario en Madrid y comenzó esta nueva relación que ha terminado tan trágicamente. Le cuento todo esto no para justificarla, sino para ofrecerle contexto, para que entienda que lo que pasó no fue solo una perversión momentánea o una ambición desmedida. Fue el resultado de años de negación, de vivir una vida que no sentía como propia, de buscar en lugares equivocados la autenticidad que no se atrevía a reclamar abiertamente. Hay algo más que debes saber. La carta seguía, pero mis ojos se desviaron hacia la fotografía que la acompañaba. Mostraba a Laura, más joven, sonriendo junto a una mujer atractiva de unos 30 años, que supuse era Adriana. La foto no tenía nada de extraordinario, excepto por la felicidad genuina que irradiaba Laura, una felicidad que hacía años no le veía. Volví a la carta, y lo que leí a continuación me dejó sin aliento. Adriana revelaba que tenía una hija, una joven ya adulta llamada Sofía, que había nacido de una relación anterior. Laura, aparentemente, había desarrollado un vínculo especial con esta joven durante su relación con Adriana. Un vínculo tan fuerte que, incluso después de su separación, había mantenido contacto con ella, convirtiéndose en una especie de mentora, de figura materna alternativa. Laura siempre dijo que Sofía le recordaba a Emiliano a esa edad, inteligente, sensible, con un talento natural para el arte. Quizás por eso conectaron tan profundamente. O quizás Laura encontró en esa relación una manera de expresar una maternidad diferente a la que vivió con su propio hijo, sin las expectativas y roles tradicionales que sentía que usted imponía en su hogar. Sea como sea, Sofía sigue preguntando por Laura. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar del escándalo que ahora asocia su nombre, mi hija guarda un cariño genuino por ella. Y me pregunto si, quizás, Emiliano podría querer conocerla, no como reemplazo de Laura, por supuesto, sino como un vínculo con una parte de la vida de su madre que nunca conoció. Entendería completamente si considera esta sugerencia inapropiada o inoportuna. No pretendo abrirle nuevas heridas cuando las actuales apenas comienzan a sanar. Solo ofrezco esta posibilidad, este pequeño puente entre el pasado doloroso y un futuro quizás más honesto. Si usted o Emiliano desean contactar con Sofía, pueden hacerlo a través de mí. Incluyo mi información al final de esta carta. Con respeto, Adriana Vargas. Me quedé inmóvil, la carta entre mis manos temblorosas. Cuando creía que ya nada podía sorprenderme, que había alcanzado el límite de revelaciones sobre la doble vida de Laura, aparecía esto: otra conexión, otra relación, otro secreto. Mi primera reacción fue de rechazo. ¿Por qué querría Emiliano conocer a esta joven? ¿Qué bien podría traer a nuestras vidas ya suficientemente complicadas? Estaba a punto de arrugar la carta cuando recordé algo. No era mi decisión. Emiliano era un adulto, capaz de elegir por sí mismo con quién quería relacionarse, qué conexiones quería explorar. Esa noche, cuando mi hijo vino a cenar, como habíamos tomado por costumbre hacer 2 veces por semana, le entregué la carta sin comentarios. Lo observé mientras leía, su rostro pasando de la sorpresa al asombro y finalmente a una curiosidad cautelosa. ¿Qué piensas hacer?
Pregunté cuando terminó de leer. No lo sé, respondió honestamente. Parte de mí quiere cerrar completamente el capítulo de mamá, olvidar todo lo relacionado con ella, pero otra parte siente curiosidad por esta mujer, Sofía, por lo que podría contarme sobre una faceta de mamá que nunca conocí. Lo que decidas estará bien, dije, y lo decía en serio. Si quieres conocerla, te apoyaré. Si prefieres no hacerlo, también lo entenderé. Emiliano guardó silencio por un momento, mirando nuevamente la fotografía. ¿Tú qué harías, papá? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía años que mi hijo no me pedía consejo de manera tan directa, tan vulnerable. Creo que la buscaría, respondí después de considerarlo. No por Laura, sino por mí mismo, para entender mejor lo que pasó, para ver el panorama completo, pero sobre todo, porque cerrar puertas por miedo nunca lleva a ningún lugar bueno. Emiliano asintió, procesando mis palabras. Voy a contactarla, decidió finalmente. No ahora mismo, necesito tiempo, pero lo haré. Me parece una decisión sabia. Cambiamos de tema, hablando del trabajo, de proyectos futuros, de la posibilidad de que Emiliano se mudara temporalmente conmigo mientras buscaba un nuevo departamento. La vida continuaba, a pesar de todo. Esa noche, después de que mi hijo se marchara, me quedé solo en la sala de la casa que alguna vez compartí con Laura, la misma sala donde, semanas atrás, la había descubierto con Camila, donde todo mi mundo se había desmoronado. Miré las paredes, los muebles, las fotografías familiares que aún no había tenido el valor de retirar. Cada rincón guardaba recuerdos, cumpleaños celebrados, navidades compartidas, discusiones, reconciliaciones, todos los pequeños momentos que construyen una vida en común. ¿Había sido todo una mentira? ¿O simplemente habíamos ido cambiando con el tiempo, alejándonos sin darnos cuenta, hasta convertirnos en extraños que compartían techo? La carta de Adriana ofrecía una perspectiva diferente. Laura atrapada en una vida que ya no sentía como propia, buscando una autenticidad que no sabía cómo reclamar honestamente. No justificaba sus acciones, por supuesto. El engaño, el robo, la manipulación, nada de eso tenía excusa, pero quizás explicaba algo del proceso que la llevó hasta ese punto. Tomé una fotografía enmarcada del mueble junto al sofá. Éramos Laura y yo en nuestra luna de miel, hace más de un cuarto de siglo, parados frente a la Sagrada Familia en Barcelona, jóvenes, radiantes, con toda una vida por delante. Habría sido diferente si hubiéramos sido más honestos desde el principio, si hubiéramos reconocido nuestras limitaciones, nuestras diferencias, nuestras necesidades cambiantes. No tenía respuestas, solo preguntas que probablemente me acompañarían por el resto de mi vida. Pero esa noche tomé una decisión. No permitiría que el dolor de la traición definiera mi futuro. No dejaría que la amargura se convirtiera en mi compañera permanente. Guardé la fotografía en una caja junto con otros recuerdos que aún no estaba listo para descartar completamente. Ni conservarlos a la vista, ni eliminarlos, simplemente guardarlos, honrando lo que alguna vez fueron, sin permitir que dominaran mi presente. Después llamé a Teresa. «¿Cómo estás, hermano?», preguntó inmediatamente, siempre perceptiva. «Sobreviviendo, adaptándome. Recibí una carta interesante hoy. ¿Buena o mala? Ni lo uno ni lo otro. Reveladora». Le conté sobre la carta de Adriana, sobre Sofía, sobre la decisión de Emiliano de eventualmente contactarla. «¿Y tú cómo te sientes con eso?» «Extrañamente en paz», admití. Cae como si fuera un paso necesario hacia algún tipo de cierre, aunque no de la forma que habría imaginado. «Siempre fuiste el más reflexivo de los dos», dijo Teresa con una sonrisa audible en su voz. «Yo todavía quisiera darle su merecido a Laura por lo que les hizo». «Ya tiene su merecido, Teresa. Ha perdido todo. Su matrimonio, su reputación, su relación con su hijo. Y si lo que Adriana escribe es cierto, ha estado luchando con su identidad durante décadas, viviendo una vida que no sentía como propia. Eso es castigo suficiente». «Te has vuelto muy filosófico», bromeó. «¿Será la edad o el trauma?» «Probablemente ambos», reí, sorprendiéndome a mí mismo con la ligereza que sentía. «Pero ¿sabes qué, Teresa? Por primera vez en semanas,
Siento que puedo mirar hacia adelante sin que el pasado me asfixie completamente. Me alegra escuchar eso, Javier. Te mereces paz, te mereces comenzar de nuevo. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana el jardín iluminado por la luna. El mismo jardín donde debería haberse celebrado la boda de Emiliano, ahora devuelto a su estado normal. Las flores habían sido donadas a un hospital cercano. Las sillas y mesas, devueltas a la empresa de eventos. Las luces decorativas, guardadas en cajas en el garaje. Solo quedaba el cenador permanente, una estructura elegante que había mandado construir especialmente para la ocasión. Originalmente pensado como altar para la ceremonia, ahora se erguía solitario entre los arbustos y árboles, un recordatorio de los planes que nunca se materializaron. En lugar de derribarlo, había decidido conservarlo. Quizás algún día serviría para otras celebraciones, para nuevos comienzos. Tomé una decisión impulso. Organizaría una cena. Invitaría a Emiliano, a Teresa, incluso a algunos amigos cercanos que habían permanecido leales durante todo el escándalo. Nada elaborado, solo una reunión informal para reafirmar que la vida continuaba, que todavía éramos capaces de encontrar momentos de alegría, de conexión genuina, a pesar de todo lo ocurrido. Mientras planeaba mentalmente el menú, recordé una de las frases favoritas de mi padre: la dignidad no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez. Durante semanas me había sentido humillado, traicionado, despojado de mi dignidad por las acciones de Laura y Camila. Pero esa noche, en la quietud de mi sala, comprendí que la verdadera dignidad estaba en cómo elegía continuar. Y yo elegía continuar con la frente en alto, sin rencores paralizantes, abierto a lo que el futuro pudiera traer. No por Laura, no por el qué dirán, sino por mí mismo, por el hombre que siempre había aspirado a ser, más allá de los roles de esposo, padre o empresario exitoso. Simplemente Javier, imperfecto pero íntegro, herido pero no destruido. Con esa certeza, apagué las luces y me retiré a descansar. Por primera vez en semanas, dormí sin pesadillas, sin sobresaltos, sin la angustia que había sido mi compañera constante. No era el final del camino, por supuesto. La recuperación no sería lineal ni sencilla. Habría días mejores y peores. Pero había dado el primer paso real hacia la reconstrucción de mi vida. Y por esa noche, eso era suficiente. 6 meses han pasado desde aquel día en que mi mundo se derrumbó y volvió a construirse sobre cimientos diferentes. 6 meses de transformación, de duelo, de redescubrimiento. El tiempo, ese gran sanador que todos mencionan pero pocos aprecian realmente, ha hecho su trabajo silencioso y constante. La casa de Coyoacán, testigo de 26 años de matrimonio, ya no es mi hogar. Decidí venderla 3 meses después del escándalo, no por necesidad económica. Afortunadamente, con la ayuda de Teresa y abogados competentes, recuperamos la mayor parte del dinero que Laura y Camila habían desviado, sino por necesidad emocional. Cada rincón guardaba recuerdos, fantasmas de una vida que ya no era la mía. Ahora vivo en un penthouse en Polanco, más cerca de mi oficina. Un espacio completamente nuevo, diseñado según mis especificaciones, sin rastros del pasado. Minimalista, funcional, con grandes ventanales que inundan de luz natural cada habitación. Es más pequeño que la casa familiar, pero infinitamente más liberador. Un espacio propio, no compartido, no contaminado por mentiras. En lo profesional, paradójicamente, el escándalo terminó beneficiándome. Mi reputación de integridad se solidificó cuando se supo cómo había manejado la situación. El contador que no permitió que ni siquiera su propia esposa se saliera con la suya. Comentaban algunos colegas con admiración apenas disimulada. Los clientes, lejos de alejarse por el escándalo, parecieron confiar más en alguien que había demostrado tal nivel de rectitud, incluso en circunstancias personales devastadoras. Emiliano también ha prosperado profesionalmente. Tras la caída de Camila, el despacho de arquitectura pasó por una reestructuración completa. Mi hijo emergió como una figura clave, respetado no solo por su talento, sino por su integridad durante toda la crisis.
Recientemente lo nombraron director de proyectos internacionales, una posición que le permite viajar frecuentemente, algo que, sospecho, también le ha servido como escape terapéutico. Y luego está Sofía, la joven que mencionaba la carta de Adriana. ¿Quién hubiera imaginado que esa misiva, recibida en uno de mis momentos más bajos, abriría la puerta a una de las relaciones más inesperadas y reconfortantes de mi nueva vida? Emiliano contactó a Sofía 2 semanas después de recibir la carta. Su primer encuentro fue en un café neutral, sin mi presencia. Según me contó después, fue una conversación difícil pero reveladora. Sofía, una joven arquitecta de 27 años, un año mayor que Emiliano, había conocido a Laura cuando tenía apenas 18 y comenzaba sus estudios universitarios. Lo que empezó como una relación casual entre la novia de su madre y una adolescente buscando orientación, se transformó con los años en un vínculo profundo, casi maternal. «Es extraño, papá», me dijo Emiliano después de ese primer encuentro, pero Sofía conoció una versión de mamá que nosotros nunca vimos, más auténtica, menos reprimida, menos resentida. Esa palabra, resentida, me golpeó con fuerza. ¿Era eso lo que Laura había sentido todos esos años? Resentimiento por una vida que no había elegido completamente, por compromisos que había aceptado, pero nunca abrazado plenamente. ¿Podía una persona pasar décadas construyendo un resentimiento tan profundo que eventualmente justificara cualquier traición? Emiliano continuó viéndose con Sofía, no con frecuencia, dadas sus agendas ocupadas, pero sí con regularidad. Una cena mensual, alguna exposición de arte ocasional, conversaciones sobre arquitectura y diseño, su pasión compartida. Y, por supuesto, conversaciones sobre Laura, sobre el pasado, sobre las distintas facetas de una mujer que, aparentemente, ninguno de los dos había conocido completamente. Un domingo, hace aproximadamente 2 meses, Emiliano me sorprendió con una invitación inesperada. «Papá, Sofía quiere conocerte. ¿Te gustaría venir a cenar con nosotros el próximo fin de semana?» Mi primera reacción fue de rechazo. ¿Qué podría decirle yo a esta joven? ¿Qué podría ella decirme que no reabriera heridas apenas comenzando a cicatrizar? Pero la expresión de Emiliano, esperanzada, casi suplicante, me hizo reconsiderar. ¿Estás seguro que es una buena idea? Creo que es necesario, papá, para todos. Sofía tiene una perspectiva diferente sobre mamá, sobre lo que pasó. No justifica lo que hizo, por supuesto, pero quizás pueda ayudarnos a entender. ¿Entender? ¿Era eso lo que necesitaba? Durante meses había luchado con esta pregunta. ¿Quería realmente comprender las motivaciones de Laura? ¿O simplemente quería seguir adelante, dejar el pasado en el pasado? Pero la expresión de mi hijo, esa mezcla de vulnerabilidad y determinación, me convenció. «Está bien, dile que nos veremos». La cena fue en mi nuevo apartamento. Un terreno neutral pero controlado, donde podía sentirme seguro. Preparé osobuco, mi especialidad culinaria, con risotto a la milanesa. Compré un buen vino tinto. Dispuse la mesa en la terraza, con vista panorámica a la ciudad. Si iba a enfrentar mi pasado, al menos lo haría con estilo. Sofía llegó puntualmente, acompañada por Emiliano. Al verla, me sorprendió lo poco que se parecía a la imagen mental que había construido. Esperaba, quizás, alguien con reminiscencias de Laura o de Adriana. En cambio, Sofía era completamente su propia persona. Alta, elegante, con una presencia que combinaba seguridad profesional y una calidez genuina. «Señor Medina», me saludó extendiendo su mano. «Gracias por recibirme en su casa». «Por favor, llámame Javier», respondí estrechando su mano. «Y gracias a ti por venir. Emiliano habla muy bien de ti». La cena comenzó con temas seguros: arquitectura, proyectos actuales, la ciudad y sus cambios. Sofía resultó ser una conversadora fascinante, con opiniones formadas pero flexibles, capaz de debatir sin combatir. Pude ver por qué Emiliano disfrutaba de su compañía. Fue después del postre, con las copas de vino apenas llenas, cuando finalmente abordamos el tema que nos había reunido. «Supongo que te preguntas por qué quería conocerte», dijo Sofía directamente.
La idea ha cruzado mi mente. Admití con una pequeña sonrisa. Quería agradecerte por cómo has manejado toda esta situación con Emiliano, por tu apertura a que él y yo nos conociéramos, a pesar de las circunstancias. No hay nada que agradecer. Emiliano es un adulto que toma sus propias decisiones. Aún así, muchos padres, en tu posición, habrían cortado cualquier conexión con el pasado, incluyéndome a mí. Consideré sus palabras mientras daba un sorbo a mi vino. La verdad, Sofía, es que ya no me interesa cortar conexiones. He perdido demasiado haciendo exactamente eso. Pasé años enfocado en construir un patrimonio, en ser el proveedor perfecto, mientras descuidaba lo que realmente importaba: las relaciones humanas auténticas. No cometeré el mismo error 2 veces. Sofía asintió, sus ojos reflejando una comprensión más profunda de lo que esperaba. Laura solía decir algo similar. En los últimos años, cuando ya había cruzado líneas que no debía cruzar, a veces reflexionaba sobre cómo había llegado a ese punto. Pasé media vida fingiendo ser quien todos esperaban que fuera, me dijo una vez, y la otra mitad revelándome de las formas equivocadas. ¿La defiendes?, preguntó Emiliano, interviniendo por primera vez en esta parte de la conversación. No, respondió Sofía con firmeza. Lo que hizo no tiene justificación. El engaño, la estafa, la manipulación, nada de eso es excusable. Solo comparto su perspectiva, tan limitada y distorsionada como pueda ser. ¿Sigues en contacto con ella?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la neutralidad de mi tono. Esporádicamente, está en Guadalajara, intentando reconstruir su vida. Enseña literatura en un pequeño instituto privado. Vive modestamente. La última vez que hablamos, me dijo que estaba escribiendo sus memorias, aunque no creo que planee publicarlas. Es más bien un ejercicio de introspección, de entender cómo llegó a donde está. ¿Es feliz?, la pregunta surgió sin que pudiera contenerla. Sofía me miró directamente, con una honestidad que aprecié. No creo que feliz sea la palabra. Está en paz, quizás, aceptando las consecuencias de sus acciones, construyendo una vida más auténtica, aunque mucho más humilde de lo que jamás imaginó. La conversación continuó hasta entrada la noche. No discutimos solo sobre Laura, sino sobre identidad, expectativas sociales, los riesgos de vivir vidas no examinadas. Fue una de las conversaciones más profundas e inesperadamente liberadoras que he tenido en años. Cuando Sofía se despidió, me sorprendió dándome un abrazo breve pero sentido. Gracias, Javier, por tu apertura, por tu generosidad de espíritu. ¿Volveremos a vernos?, pregunté genuinamente interesado. Me gustaría, si a ti te parece bien. Me parece perfecto. Desde entonces, Sofía se ha convertido en una presencia regular en nuestras vidas, no como sustituta de Laura, sino como una conexión diferente, un puente entre nuestro pasado y nuestro presente. A veces cena con Emiliano y conmigo. Otras veces me invita a exposiciones de arte o arquitectura. Recientemente colaboró con mi hijo en un proyecto profesional, diseñando juntos un centro cultural que ha recibido elogios de la crítica. Lo más sorprendente de esta inesperada relación es cómo ha facilitado mi proceso de sanación. Hablar con alguien que conoció una faceta diferente de Laura me ha permitido integrar una imagen más completa de la mujer con quien compartí 26 años de mi vida. No para justificar sus acciones, sino para comprenderlas en un contexto más amplio, para aceptar que las personas no son monolíticas, que todos contenemos multiplicidades, a veces contradictorias. En cuanto a Camila, su historia terminó siendo mucho más sombría. El fraude en el despacho de arquitectura resultó ser apenas la punta del iceberg. Las investigaciones revelaron un patrón de estafas similar en empleos anteriores, relaciones explotadas por beneficio financiero, una vida construida sobre engaños cada vez más elaborados. Actualmente, cumple una condena de 5 años por fraude agravado, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Teresa, mi hermana y salvadora durante toda esta crisis, regresó a Veracruz después de asegurarse de que estaba suficientemente recuperado, como ella lo expresó. Pero viene a visitarme cada 2 meses, se queda una semana,
y juntos exploramos la ciudad como no lo habíamos hecho desde jóvenes. Su fortaleza, su pragmatismo, su lealtad inquebrantable han sido pilares fundamentales en mi reconstrucción. Hoy, mientras escribo estas reflexiones desde mi terraza, contemplando la Ciudad de México iluminada por el sol del atardecer, me sorprendo a mí mismo con una sensación que no esperaba volver a experimentar: gratitud. No por lo que pasó, por supuesto. La traición y el dolor no son nunca bienvenidos, pero sí por lo que he descubierto a través de este proceso. He descubierto que la dignidad no reside en la ausencia de heridas, sino en cómo elegimos sanarlas. Que el respeto, ese concepto tan fundamental que sentí violado por las acciones de Laura, no es algo que se impone desde la autoridad o el patrimonio, sino que se cultiva a través de la autenticidad y la integridad. He aprendido que las relaciones humanas, con toda su complejidad y fragilidad, son finalmente lo único que da verdadero significado a nuestras vidas. No los logros profesionales, no las posesiones materiales, no el estatus social, solo la calidad de nuestras conexiones con otros seres humanos igualmente imperfectos, igualmente buscando su camino. La semana pasada, Emiliano me dio una noticia que hace 6 meses me habría parecido imposible. Está considerando mudarse permanentemente a España, donde le han ofrecido dirigir un prestigioso estudio de arquitectura en Barcelona. Su expresión mientras me lo contaba era una mezcla de entusiasmo y preocupación. Preocupación por mí, por dejarme solo. No estaré solo, le aseguré. Tengo amigos, tengo a Teresa, tengo a Sofía, tengo una vida que estoy redescubriendo. Y más importante, te tengo a ti, sin importar la distancia física. Ve, crece, construye tu propio camino. Es lo que siempre he querido para ti, aunque a veces olvidara demostrarlo. Mañana cenaremos los 3, Emiliano, Sofía y yo, para celebrar su oferta, para planear su futuro en Europa. Será una noche agridulce, de despedidas anticipadas y nuevos comienzos, pero sobre todo será una noche de verdad, de relaciones auténticas, sin secretos, sin agendas ocultas, sin expectativas no expresadas. Y eso, después de todo lo que hemos vivido, es el regalo más valioso que podríamos recibir. Hay una frase de Antonio Machado que Laura solía citar cuando aún éramos jóvenes, cuando nuestro matrimonio aún estaba lleno de posibilidades inexploradas. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. En aquel entonces, la interpretaba como una justificación poética para la improvisación, para la falta de planificación que a veces me exasperaba en ella. Ahora, a mis 58 años, entiendo su verdadero significado. No hay un mapa predefinido para la vida, especialmente después de que los pilares que creíamos inamovibles se han derrumbado. Solo existe el siguiente paso, y el siguiente, cada uno elegido con la mejor intención, con la mayor integridad posible, aceptando que incluso así, a veces nos equivocaremos. Mi camino, destruido por la traición pero reconstruido con honestidad, continúa. No sé dónde me llevará exactamente. Quizás a nuevas relaciones, quizás a nuevos proyectos profesionales, quizás simplemente a una comprensión más profunda de mí mismo y de los demás. Lo único que sé con certeza es que ya no lo recorreré con miedo al cambio ni apegado a apariencias vacías. Porque si algo me enseñó esta dolorosa experiencia, es que la vida auténtica comienza precisamente cuando dejamos de interpretar personajes. El esposo perfecto, el padre exitoso, el empresario intachable, y nos permitimos ser simplemente humanos. Complejos, contradictorios, imperfectos pero auténticos. Y en esa autenticidad, finalmente, reside la verdadera dignidad.